Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Busquemos al Señor. Amado Dios y Padre, Señor, Tú eres digno, Padre, de ser glorificado en este día. Y queremos rogar de tu gracia, de tu asistencia, Señor, en esta mañana, en este estudio y durante el resto del día, Padre. Ayúdanos, Señor, para que por la obra de tu Santo Espíritu podamos ser instruidos, Señor, a fin de que podamos seguir creciendo en conformidad a tu voluntad. Danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para adorarte con libertad este día, Padre. Danos claridad en nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a mortificar toda distracción, todo afán, Señor, que podamos estar arrastrando aún, Señor, de la semana que ha concluido, Padre, y concédenos abundante gracia, Padre, para que hoy podamos ofrecernos a Ti como sacrificios vivos, santos y agradables. Guíanos, Señor, en este tiempo. Y particularmente te ruego, Padre, que uses tu palabra para que tu pueblo pueda seguir siendo instruido respecto de la manera en la que tú mandas, que podamos lidiar con nuestras dificultades, Señor, lidiar con el pecado los unos de los otros, Padre. Lidiar particular y principalmente con nuestro propio pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu Santo Espíritu para eso, Padre. Por amor a tu nombre lo rogamos. Amén y amén. Quiero darle lectura a una historia que leímos al principio de esta serie para volver a retomar la idea de lo que estamos considerando a través de esta serie de enseñanzas. Y esta historia es la siguiente. Dice así: la iglesia de Villalta, una iglesia bíblica muy numerosa, invitó a un evangelista para una semana de mensajes especiales. Al final de la semana, el evangelista desafió a la congregación a desarrollar una mayor devoción por Cristo y a ser más comprometida con la propagación del evangelio. Luego, sin mucho espectáculo, coerción o manipulación, invitó a la gente a pasar al frente del auditorio y arrodillarse con él para orar. Su mensaje había afectado a muchas personas y ellos respondieron a su invitación. Pero esta iglesia no estaba acostumbrada a los llamados al altar. Y al terminar la reunión, un miembro prominente expresó, de modo que lo escucharan los que estaban a su alrededor, que él estaba en desacuerdo con el llamado al altar del evangelista. El enojo que comunicaban tanto sus palabras en alta voz como sus expresiones faciales sorprendió a los que estaban alrededor de él. Acusó al evangelista de usar prácticas antibíblicas y manipulación emocional. Aún amenazó con irse de esa iglesia si los líderes no trataban de inmediato con esa situación. Al escuchar las acusaciones airadas de esta persona, varios salieron en defensa del evangelista. Podían ver que Dios había usado al evangelista para reavivar la iglesia que estaba fría en lo espiritual y apoyaban su petición de mayor evangelización. Acusaron a los que se oponían a los llamados al altar de ser tradicionalistas de mente cerrada, que siempre resisten el cambio. También los acusaron de ser insensibles a la guianza del Espíritu Santo y no preocuparse por los perdidos. Otras personas se pusieron del lado del que criticaba, diciendo que el evangelista predicaba un evangelio que promovía una fe fácil. Levantaron falso testimonio en contra del evangelista en relación a sus motivaciones y aún su carácter, y tildaron de liberal a todo aquel que lo apoyara. También acusaron a los líderes de la iglesia de no tener discernimiento espiritual y llegaron al punto de pedir la renuncia del equipo de liderazgo, acusándolos de haber pecado por invitar a un lobo vestido de oveja a predicar en la iglesia. Rápidamente los chismes y rumores llenaron las líneas telefónicas. Ofensas del pasado entre creyentes fueron reavivadas y acusaciones dañinas se lanzaban en toda dirección.
Palabras retadoras y cargadas de enojo pasaron a ser la forma normal de expresión, así como verdades a medias, temor, sospechas y falta de confianza. Familias y amigos eran obligados a elegir algún bando. El liderazgo de la iglesia mantuvo una comunicación deficiente con la congregación y la ira y el odio fueron escalando. En menos de un año, la iglesia de Villalta se había dividido en dos grupos. Cada grupo aseguraba estar defendiendo la verdad bíblica y no había deseo de parte de ninguno de los dos lados de buscar la reconciliación. Estaban contentos con haberse liberado el uno del otro. Aunque el nombre Villalta y este relato son ficción, el comportamiento atribuido a esta iglesia es muy real. La descripción del conflicto en Villalta no es una exageración, refleja de hecho las actitudes y los comportamientos observados en innumerables peleas y divisiones en el ámbito de la iglesia local. Sin importar nuestras opiniones teológicas sobre los llamados al altar, todos deberíamos darnos cuenta que el comportamiento de estos creyentes fue sin ninguna consideración por lo que enseña la Escritura acerca de la conducta y la forma de hablar que deben caracterizar a un verdadero cristiano. Se comportaron como personas que no saben absolutamente nada del Evangelio y del Espíritu Santo. Actuaron más como niños malcriados que como cristianos maduros, llenos del Espíritu de Dios. La pregunta que surge, amados hermanos, es la misma que hicimos al principio de esta serie de enseñanzas. ¿Cómo pueden los cristianos, hermanos, trabajar en unidad hasta que Cristo regrese de nuevo? ¿Cómo deben los creyentes bíblicos, que son llenos del Espíritu Santo y poseedores de la guía de la palabra de Dios, tratar con sus diferencias? Hemos estado hablando acerca de los principios bíblicos para tratar con el conflicto. El conflicto, hermanos, hemos dicho ya, es algo que a menudo va a surgir cuando de relaciones de pecadores se trata. Y espero que no haya aquí ni uno solo de nosotros, comenzando por los miembros, que pueda llegar a decir que no peca, porque todos y cada uno de nosotros pecamos. La palabra de Dios nos enseña que seguimos pecando. Hemos sido salvos ya de la condenación del pecado, del poder del pecado, pero no así de la presencia absoluta del pecado. El pecado sigue morando en cada uno de nosotros y eso a menudo causará discordia en nuestras relaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros lidiar con esas situaciones? ¿Cómo podemos tratar con esas situaciones? ¿Cómo deberíamos de conducirnos cuando hay esa clase de dificultades entre aquellos que decimos ser la morada y habitación del Espíritu de un Dios que es santo, santo, santo? El día de hoy, hermanos, hay examen sorpresa. Porque quisiera saber si ustedes recuerdan cuáles son los principios que ya hemos estudiado respecto a esto. Y esto es importante, hermanos, porque a menudo en consejería, cuando uno aborda dificultades de un hermano contra otro hermano, si les preguntamos acerca de los principios bíblicos que deberían de estar dirigiendo su carácter, su comportamiento, la situación en general, realmente son ignorantes de esto, siendo que ya lo hemos enseñado, hermanos. Siendo que ya lo hemos estudiado, más aún, siendo que se encuentran aquí, en la palabra de Dios, que se supone deberíamos de estar escudriñando día tras día. ¿Cuáles son esos principios, hermanos, que hemos estudiado? Hemos señalado, yo sé que ya fue hace varios meses que comenzamos con esta serie, fue el año pasado incluso, si no me equivoco, o incluso todavía más atrás, no recuerdo ya exactamente. Pero hemos dicho a través de estos estudios que hay 3 principios bíblicos fundamentales y 5 principios bíblicos prácticos, que son los que hemos querido considerar. Yo espero que al menos los 3 principios bíblicos fundamentales sean unos que estén grabados en su conciencia, y si no, espero que hoy el Señor los grabe en su conciencia. De hecho, iba a poner el contexto y la introducción en el boletín, pero lo omití intencionalmente. ¿Cuáles son esos principios, hermanos? Algunos de ustedes quizá no lo recuerda, pero pudiera pensar en alguno de esos principios bíblicos que son esenciales para poder tratar el conflicto los unos con los otros.
Perdón, arrepentimiento, el platicar, charlar con el hermano en cuestión. ¿Mandé? Actuar en amor. Ese es el primero de 3 que mencionamos en los estudios. Actuar en amor. ¿Y dónde se nos enseña en la Escritura cómo es el amor cristiano? Primera de Corintios 13. En ese pasaje de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo hace una descripción muy detallada de lo que es el verdadero amor conforme al de Cristo. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no tiene envidia, que no se jacta, que no se envanece. Ese es el amor que usted y yo deberíamos de conocer, de estudiar día tras día para saber qué significa actuar en amor. Ahora ya estudiamos eso en el pasado. Ahora solo quiero recordar y refrescar nuestras mentes. Pero hay otros 2 principios. Actuar en amor es uno de ellos. No podemos acercarnos a un hermano si estamos airados, si estamos enojados, si estamos en nuestro pecado. Lo único que vamos a hacer, aun cuando él haya pecado en contra nuestra, es agregar nuestro propio pecado a su pecado. Porque Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras cosas, es asegurarnos de que realmente estamos cultivando el amor y vamos a actuar en amor, desinteresadamente, no por causa o no por una motivación egoísta u orgullosa, sino realmente porque me interesa el alma de mi hermano y me interesa nuestra relación y la unidad y la paz que debería de caracterizar las relaciones de los cristianos. ¿Cuáles son los otros 2 principios fundamentales? Actuar en amor es uno de ellos. El segundo de ellos es actúa en el Espíritu, hermano. Gálatas capítulo 5 nos enseña lo que implica actuar en el Espíritu. Y nos pone como contraste las obras de la carne. Nos pone allí en el capítulo 5, veamos brevemente. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo habla de una serie de aspectos que a menudo caracterizan a aquellos que andan en la carne o cuando nosotros andamos en la carne. La enemistad será una de esas características, los pleitos, los celos. La idolatría, cuando menciona la idolatría es interesante que a menudo tendemos a pensar simplemente en función de las imágenes, de las figuras hechas por hombres de manos. Pero la idolatría es mucho más profunda, amados hermanos. Hay un ídolo que surge por excelencia en medio del conflicto y es el ídolo del yo. Es el Dios yo. Las ofensas que nos hacen a menudo son exacerbadas en nuestros corazones a causa de que tenemos un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos de tener. ¿Cómo se ha atrevido a ofender al Dios Fernando? Y andar en el Espíritu es descrito en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que ese es otro principio fundamental. Si hay alguna dificultad entre usted y otro hermano, asegúrese de examinar su propio corazón a la luz de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, para que al acercarse pueda hacerlo en el Espíritu y no en la carne. Y un tercer principio fundamental: actúa en humildad. Actúa en amor, actúa en el Espíritu y actúa en humildad. Filipenses 2 nos enseña lo que es la humildad cristiana. Nos enseña la clase de carácter que debemos de desarrollar. Nos enseña entonces estos 3 pasajes bíblicos, de alguna manera, los textos a través de los cuales deberíamos examinarnos, de ir a ellos como a través de un espejo. Antes, así como mis amadas hermanas a menudo toman su tiempo en el espejo para ver qué tal están y poder estar presentables ante los demás. Bueno, así de la misma manera, hermanos, tenemos que ir ante el espejo de la palabra de Dios para saber si estamos lo adecuadamente presentables para ir con nuestro hermano y poder tratar
la situación que ha surgido entre nosotros, poder tratar el pecado. Y los otros 5 principios prácticos para poder lidiar con el conflicto son los que ya hemos mencionado. En primer lugar, controla tu ira. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es la templanza, el dominio propio. Controla tu ira, asegúrate de controlar y someter tu ira. En segundo lugar, controla tu lengua. Cuida tu forma de hablar. La Biblia nos manda a hablar siempre para edificación de nuestro prójimo. La Biblia nos advierte acerca de la lengua como un instrumento realmente peligroso, sumamente poderoso, un instrumento dañino. A veces las palabras pueden llegar a herir más que los golpes. Cuida tu tendencia a criticar, fue el tercer principio práctico. Somos prontos a menudo para hacer prejuicios contra el otro, para pensar mal del prójimo, tardos para pensar lo mejor. En cuarto lugar, busca ser un pacificador. Y vimos varios textos acerca de la pacificación. Dios mismo se señala así como el Dios de paz. Cuando nosotros actuamos contrario a la búsqueda de la paz, cuando no hacemos lo necesario por establecer la paz, estamos yendo en contra del carácter de nuestro Dios. Y el quinto y último, busca la reconciliación. Y es ahí donde hablamos ya de otra serie que introdujimos, que es la serie del perdón. Y dijimos que el perdón no es más que un medio para alcanzar un fin, y ese fin es la reconciliación. No usemos el perdón como una mera excusa. No vayamos simplemente con el hermano diciéndole, perdóname hermano, para tratar de que ya todo esté bien, que se zanje la situación, sin antes habernos asegurado de examinar cuidadosamente cuál fue nuestro pecado y disponernos a confesar bíblicamente nuestro pecado a fin de que el Espíritu de Dios redarguya nuestra conciencia y nos ayude a entender el peso de nuestra iniquidad, para que se produzca un genuino arrepentimiento de lo profundo del corazón, a fin de tratar de evitar volver a herir a nuestro prójimo como lo hemos hecho. Y de que pueda haber lugar a una verdadera reconciliación, una reconciliación duradera, no meramente temporal, ficticia o pasajera, hermanos. Estos son los principios que hemos estudiado, hermanos, y yo les animo a que los repasen y los estudien y los mediten y los examinen. Tengo por cierto, hermanos, que si cada miembro de esta iglesia local cuidadosamente escudriñara estos principios, nuestros hogares serían hogares más plenos. Los matrimonios, las relaciones padres e hijos, las relaciones de hermanos con hermanos, realmente manifestarían más y más de la gloria de nuestro Señor, hermanos. Lo lamentable es que a menudo simplemente estamos pasando por alto todos estos principios bíblicos en nuestro diario caminar. Lo lamentable es que a menudo no tenemos ni siquiera la disposición o voluntad de buscar el rostro de Dios para atender y resolver las cosas conforme a sus propósitos eternos. Lo lamentable es que a menudo simplemente estamos andando en nuestra carne y no en el Espíritu. Y por eso es que hoy quiero hablar de esta otra lección, la lucha en contra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La palabra carne, hermanos, se refiere en el griego literalmente a los tejidos blandos del cuerpo. Ese es el significado literal de la palabra carne.
Al igual que la hierba y las flores del campo, la carne es perecedera, transitoria, frágil y de corta duración, según el apóstol Pedro. A lo largo de las Escrituras, sin embargo, esta palabra, la palabra griega para carne, se utiliza de diversas maneras. Aquellos que pudieron acompañar o a participar o asistir al seminario en estas semanas en donde el pastor Hiram estuvo enseñando, tal vez se recordarán acerca de los principios de hermenéutica que nos hablaba el hermano, que una palabra puede tener varios sentidos y connotaciones según el contexto en el que se emplea en las Sagradas Escrituras. Este es el caso con la palabra carne. Se usa a menudo para referirse al cuerpo físico, a una persona como tal. En otros textos se usa para hablar acerca de la humanidad en general. Hay textos en el Antiguo Testamento donde se emplea para hablar del pueblo de Israel como tal. Pero hay muchos otros pasajes en donde la palabra carne se emplea para hablar acerca del remanente de pecado o del pecado en sí mismo que caracteriza al ser humano en su estado caído. El apóstol Pablo usa de esa manera la palabra carne a través de la carta a los Gálatas. Cuando habla de la carne, habla acerca del pecado. Y no solo del pecado que caracteriza al hombre en su estado caído, pero también el remanente de pecado que aún se alberga en cada uno de nosotros los cristianos. Y Pablo entonces usa esta palabra en un sentido absolutamente negativo. Describe con esta palabra la vida caracterizada por estar lejos de Dios. Capítulo 5, versículo 13, por ejemplo, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La connotación, el contexto, la implicación es cuando nosotros actuamos en la carne, nos alejamos de Dios, de la comunión con Dios. Versículos 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 17 lo leíamos hace un rato, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, se opone a la comunión con el Señor, con su Dios. Esa es la cuestión con la carne. Algunos teólogos se refieren a este uso negativo de la palabra carne como el uso ético o teológico. La carne en las Sagradas Escrituras a menudo en ese sentido se relaciona con el presente siglo malo del cual Cristo ha librado a su pueblo. La carne representa el ámbito viejo, terrenal y temporal que está bajo el poder del pecado. Es un ámbito débil, corrupto y condenado a la destrucción. La carne no puede ser reformada o hecha aceptable para Dios mediante alguna práctica religiosa. En marcado contraste, el Espíritu es de Dios y representa el orden nuevo y eterno. Solo el Espíritu puede dar vida y victoria al hombre sobre la carne. La carne lucha contra el Espíritu y actúa de forma independiente del Espíritu en la vida de un cristiano a menudo. Tiene pasiones y deseos pecaminosos que se oponen a los deseos del Espíritu. Gálatas 5:19 afirma que las obras que emanan de la carne son claramente evidentes para el pueblo de Dios, tanto que se dejan ver en nuestro propio comportamiento y en el comportamiento de los demás. Cuando hablamos de carne, entonces no hablamos de algo meramente subjetivo, estamos hablando de algo que se manifiesta objetivamente en nuestras vidas y que nosotros podemos ser conscientes cuando ésta está actuando a través de nuestras vidas. Las obras de la carne incluyen todo tipo de pecado concebible, deseos sexuales ilícitos, avaricia, pereza, ambición egoísta, embriaguez, idolatría, celos, luchas unos contra otros, divisiones, vanidades. Estas son cosas sumamente objetivas que tenemos que aprender y acostumbrarnos a discernir y distinguir por el bien de nuestras propias almas. La carne se preocupa por sus propios intereses y su propia gratificación. La carne es la base, la raíz del yo, mí,
Me hiciste. Es mi vida. Es mi decisión. La carne se encuentra en fuerte contraste con el amor y el servicio abnegado y causa estragos, hermanos, en la comunidad de los creyentes. El texto que hemos establecido como base a través del libro en el que nos estamos apoyando bastante de Alexander Strauss es el versículo 15 de Gálatas 5, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Además el versículo 26 agrega, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando estamos en la carne, hermanos, podemos causar daños a menudo irreversibles en un sentido, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles en un sentido. Andar en la carne puede traer destrucción. De hecho, Pablo advierte a sus lectores en la carta a los Gálatas que los que continuamente practican las obras de la carne no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Y esto nos lleva a considerar el primer punto. Hoy tal vez no acabemos todo este estudio y tendremos que dejar una parte para otra ocasión. La Biblia habla de dos ámbitos de existencia, hermanos. Según el Nuevo Testamento, estos dos ámbitos de existencia son opuestos. La Biblia nos enseña que cada ser humano está en Adán o está en Cristo. Vea, por ejemplo, Romanos 15. Perdón, vaya a 1 Corintios 15. Versículos 21 y 22. Donde dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo habla de dos ámbitos. Uno es en Cristo, el otro es en Adán. Y en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, aborda más ampliamente este aspecto. Cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay dos ámbitos. Cada hombre, cada uno de los que estamos hoy aquí congregados,
Cada uno de los que vendrán más tarde a congregarse entre nosotros, o estamos en Adán o estamos en Cristo. O estamos en el ámbito en donde hay vida o estamos en el ámbito en donde hay muerte. Estamos en el ámbito en donde hay condenación o estamos en el ámbito donde se nos ha dado salvación. Solamente hay dos ámbitos y cada ser humano que habita sobre la faz de esta tierra se encuentra bajo uno de estos dos ámbitos. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña está en Adán o está en Cristo. La Biblia habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre. En Efesios capítulo 4. Versículos 21 al 24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Lo mismo expresa Pablo en Colosenses 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De manera que no solamente se habla de estar en Adán o en Cristo, se habla también del viejo hombre y del nuevo hombre. Por otro lado, el Nuevo Testamento menciona la vida conforme a la carne y la vida conforme al Espíritu, como mencionamos hace un momento. Identificarse con Adán es ser esclavos del pecado, la muerte y la carne. Identificarse con Cristo es tener nueva vida y ser libres de la esclavitud del pecado y, destaco, de la esclavitud de la carne. Antes de la conversión a Cristo, todos los creyentes estábamos en la carne. Y como todas las personas no regeneradas, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, según Efesios 2:3. Estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, como la llama Pablo en Colosenses 2:13. Pablo reveló la terrible condición de los que viven en la carne y andan según ella. Vea lo que dice Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la terrible y miserable condición de los hombres que viven en el ámbito de Adán. Esclavos a sus propios pecados, esclavos a la muerte, esclavos a la carne. No pueden agradar a Dios, dice. No hay forma en la que estos sean capaces de agradar a Dios, no importa cuánto se esfuercen, no importa cuánto hagan. No pueden agradar a Dios, porque todo lo que hacen, lo hacen en ese ámbito de muerte y de pecado. Pero luego observe lo que dice en versículo 9 y el versículo 12. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Según este pasaje, hermanos, o lo que acabo de leer, el creyente es uno que ahora no vive según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Un creyente, hermanos, ha muerto al ámbito antiguo de la esclavitud de la carne y comienza a vivir en el nuevo ámbito del Espíritu. Como creyentes nos hemos despojado del cuerpo pecaminoso carnal en el momento de la conversión a través de nuestra unión con Cristo en su muerte.
Ya no estamos bajo la esclavitud y el dominio de la carne. Por el contrario, estamos ahora en el Espíritu y hemos sido hechos una nueva creación en Cristo, lo cual nos introduce a un nuevo ámbito de existencia de vida y paz eternas. En última instancia nos libra de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Esta nueva calidad de vida anhela ahora agradar y servir a Dios y vivir rectamente conforme a la palabra de Dios, produciendo además comportamientos y actitudes semejantes a la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aunque esto es verdad, y quiero comenzar por esta enseñanza, en esta lección, para enfatizar y recordarnos lo que por fe tenemos que recibir. Si usted está en Cristo, usted ya no está más en la carne, hermano. Si usted está en Cristo, ha sido libertado del poder del pecado sobre su propia alma. Si usted está en Cristo, ya no está más bajo este estado de esclavitud. Si usted está en Cristo, ahora tiene la capacidad de agradar y glorificar a Dios. Si usted está en Cristo, debe de creer estas cosas y aferrarse a ellas y vivir a la luz de ellas. Porque aunque ya no estamos bajo la esclavitud de la carne, enfrentamos una lucha en contra de la carne. Pero todo esto que acabo de leer es para refrescar nuestras conciencias y recordarnos que tenemos todo lo necesario para vencer en esa lucha, para prevalecer en esa lucha, para triunfar en esa lucha. Tenemos lo necesario aplicándolo, y aquí voy a concluir porque me iba en la página 2 y tengo 5. Pero voy a concluir con esto, tratando de aplicar algo a nuestras conciencias, y después retomaremos esta enseñanza, esta lección. Todo esto para recordarnos, hermanos, que si estamos en Cristo, usted y yo podemos actuar en humildad, podemos actuar en el Espíritu, podemos actuar en amor. Si estamos en Cristo, usted y yo podemos controlar nuestra ira, podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar nuestra tendencia a criticar, podemos y somos capaces de buscar la pacificación, y somos capaces de buscar la reconciliación a través del perdón bíblico. Si usted está en Cristo, usted y yo podemos cumplir con estos principios bíblicos para tratar con el conflicto, hermanos. Porque ya no estamos más bajo la esclavitud de la carne. La próxima ocasión continuaremos hablando de este tema para poder abordar un poco más a fondo cómo luchamos contra la carne. ¿Qué implica luchar contra la carne? Por lo pronto, el día de hoy vamos a parar aquí, hermanos, recordándonos todas y cada una de estas verdades, confiando en que el Espíritu de Dios tenga bien aplicar esto en las conciencias y corazones, a fin de que usted y yo podamos vivir de manera agradable a nuestro Señor en nuestro día a día. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir honrando tu nombre, Padre, prevaleciendo en contra de la carne, luchando, venciendo, Señor, a fin de que podamos manifestar, Señor, todas estas gracias, Señor, en nuestras vidas, especial y particularmente cuando de tratar con dificultades se refiere, Señor. Oh Padre, tú sabes, Padre, las luchas. Tú conoces cómo vendrán cada uno de mis hermanos el día de hoy a esta reunión, a este tiempo de adoración a tu nombre. Esposos y esposas con diferencias, padres con respecto a sus hijos, hijos con respecto a sus padres. Quizá hermanos entre nosotros, Señor, que al haber tenido alguna dificultad, lejos de lidiar con esta conforme a tu voluntad, Señor,
Han agregado su propio pecado al pecado, Señor, conflictuando aún más la situación, dando lugar a la carne, no andando en el Espíritu, Señor. Yo te ruego, Padre, que hoy tengas a bien usar todas estas verdades que hemos considerado en tu palabra, Señor, para despertar nuestras conciencias al hecho, Padre, de que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, Señor, para vivir de manera que tú seas agradado y glorificado. Tú eres un Padre generoso, un Padre bondadoso, Señor, un Padre que nos instruye y nos manda a hacer su voluntad, pero que nos da todo cuanto necesitamos para que seamos capaces de hacerla y no fallemos en el intento, Señor. Sí, Padre, tú no eres un amo tirano y severo, Señor, como Faraón, que mandaba al pueblo, Señor, a fabricar ladrillo sin darle el barro. Padre, tú nos das todo cuanto requerimos y necesitamos para triunfar y prevalecer en nuestra vida cristiana, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a considerar todo esto, Padre, a buscar, a pedir, a llamar, Señor, sabiendo que tú das abundantemente y sin reproche a todo aquel que lo requiere de ti, Señor. Danos más. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx. Ahí encontrará el acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateología.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis en el 97.7 de FM en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.